La historia de la humanidad está dividida en grandes periodos que nos ayudan a comprender cómo las civilizaciones han evolucionado a lo largo del tiempo. Estos son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Cada etapa estuvo marcada por transformaciones profundas en la política, la sociedad, la economía y la cultura. Hoy, haremos un recorrido por los hechos más relevantes de cada una de estas edades, para entender cómo llegamos a ser lo que somos en la actualidad. Edad Antigua, 3300 a.C., 476 después de Cristo. Nuestro viaje comienza en la Edad Antigua, que inicia alrededor del 3300 a.C., cuando los sumerios, en Mesopotamia, inventaron la escritura. Este hecho marcó el inicio de la historia escrita porque permitió registrar leyes, transacciones comerciales y tradiciones religiosas, cambiando para siempre la forma en que las sociedades se organizaban. Poco después, hacia el 3100 a.C., en Egipto, el faraón Narmer logró unificar el Alto y el Bajo Egipto, dando origen a una de las civilizaciones más estables y duraderas. Los egipcios se destacaron por su gobierno centralizado, sus monumentales pirámides, el desarrollo de la medicina y una fuerte cosmovisión religiosa basada en la vida después de la muerte. En el 550 a.C. surgió el Imperio Persa bajo el mando de Ciro II, conocido como el Grande. Este imperio se caracterizó por integrar diversos pueblos bajo un mismo gobierno, respetando sus costumbres y religiones. Fue una potencia multicultural con un sistema administrativo que sirvió de modelo para futuros imperios. Mientras tanto, en Grecia, entre los siglos V y IV a.C., Atenas vivió su máximo esplendor. Allí nació la democracia, una forma de gobierno en la que los ciudadanos participaban en la toma de decisiones, y florecieron la filosofía, las artes y las ciencias, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases del pensamiento occidental. Un poco después, entre los años 336 y 323 a.C., Alejandro Magno conquistó vastos territorios desde Grecia hasta la India. Su legado fue el helenismo, una fusión entre la cultura griega y las tradiciones de Oriente que expandió el conocimiento, la lengua griega y el arte a lo largo de 3 continentes. Por su parte, Roma pasó de ser una república a convertirse en un poderoso imperio. Su apogeo se alcanzó desde el 27 a.C. hasta el siglo II después de Cristo, durante la llamada Pax Romana, una etapa de paz y estabilidad bajo el emperador Augusto y sus sucesores. Roma legó al mundo el derecho, las carreteras, los acueductos, los teatros y un modelo político que influyó en generaciones posteriores. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por los pueblos germánicos. Este acontecimiento marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Edad Media, 476-1492 después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano, Europa quedó fragmentada en pequeños reinos. Surgió el feudalismo, un sistema en el que los reyes cedían tierras a los nobles a cambio de lealtad y servicio militar, mientras que los campesinos trabajaban esas tierras bajo la protección de los señores feudales. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III, fundando el Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado marcó un intento por restaurar la unidad europea bajo la fe cristiana, además de fomentar la educación y las artes en lo que se conoció como el Renacimiento carolingio. Entre los siglos XI y XIII después de Cristo, la Iglesia impulsó las cruzadas, expediciones militares con el objetivo de recuperar Jerusalén y Tierra Santa del dominio musulmán. Aunque no lograron su objetivo, las cruzadas generaron un mayor contacto entre Oriente y Occidente, impulsaron el comercio y el intercambio cultural y debilitaron al sistema feudal. El siglo XIV después de Cristo fue uno de los más críticos. Entre 1347 y 1351, la peste negra se propagó rápidamente por Europa, acabando con cerca de un tercio de la población.
Esta tragedia no solo tuvo consecuencias demográficas, sino también económicas, sociales y religiosas, ya que puso en crisis la confianza en las instituciones. Poco después, la Guerra de los 100 Años, librada entre Francia e Inglaterra desde 1337 hasta 1453, consolidó la idea de naciones diferenciadas y permitió el surgimiento de nuevos sistemas militares y políticos. La Edad Media llegó a su fin en 1492 después de Cristo con dos hechos clave: la toma de Granada por los reyes católicos, que puso fin a la reconquista en España, y el primer viaje de Cristóbal Colón, que abrió la puerta a la expansión europea en América. Estos sucesos marcaron la transición hacia la Edad Moderna. Edad Moderna, 1492-1789 después de Cristo. La Edad Moderna comenzó con el espíritu de exploración y descubrimiento. En 1492 después de Cristo, Cristóbal Colón llegó a América, lo que dio inicio al proceso de colonización y a un nuevo intercambio de productos, ideas y culturas entre Europa y el continente americano. En 1517 después de Cristo, Martín Lutero, un monje alemán, clavó sus 95 tesis en Wittenberg, iniciando la Reforma Protestante. Este movimiento religioso cuestionó la autoridad del Papa y dividió a la cristiandad en católicos y protestantes, provocando guerras y reformas políticas en toda Europa. Durante los siglos XVI y XVII después de Cristo, las monarquías absolutas consolidaron su poder. Reyes como Luis XIV en Francia simbolizaron este modelo en el que el monarca concentraba toda la autoridad. Paralelamente, el mercantilismo impulsó la economía basada en el comercio, la acumulación de metales preciosos y la expansión colonial. El siglo XVIII después de Cristo fue la época de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía la razón, la libertad de pensamiento, la ciencia y la crítica al absolutismo. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu inspiraron cambios profundos en la política y en la organización de las sociedades. Este periodo culminó en 1789 después de Cristo con la Revolución Francesa, un acontecimiento que derribó el antiguo régimen, proclamó la igualdad y los derechos del hombre, y marcó el inicio de la Edad Contemporánea. Edad Contemporánea, 1789 hasta la actualidad. La Edad Contemporánea comienza en 1789 después de Cristo con la Revolución Francesa, que introdujo principios de libertad, igualdad y fraternidad, base de la democracia moderna. Posteriormente, la era napoleónica, 1799 a 1815 después de Cristo, expandió el poder francés y dejó como legado el Código Civil. La Revolución Industrial, siglo XVIII a siglo XIX después de Cristo, transformó la economía con fábricas, máquinas de vapor y urbanización, originando la sociedad industrial. En América Latina, entre 1808 y 1825 después de Cristo, los procesos de independencia dieron origen a nuevas repúblicas. El siglo XX después de Cristo estuvo marcado por las dos guerras mundiales, la creación de la Sociedad de Naciones y la ONU, además de la Guerra Fría, 1947 a 1991 después de Cristo, que dividió al mundo en dos bloques. Tras la disolución de la Unión Soviética, inició la globalización, caracterizada por el avance tecnológico, la interconexión cultural y económica. Conclusión. Cada etapa histórica ha aportado elementos esenciales: la escritura y democracia en la antigüedad, el feudalismo y cultura en la Edad Media, los descubrimientos y revoluciones en la Edad Moderna, y las transformaciones políticas, sociales y económicas en la Edad Contemporánea. La historia es clave para entender el presente y proyectar el futuro.